comenzamos con el quinto mandamiento, con el mandamiento que por ser corto, no por eso es más contundente, de no matar. Estoy estudiando el capítulo 20 del Éxodo la semana pasada, y los que lo quieran, pues seguro que lo tiene Mildred ahí clavado. La semana pasada hablamos del mandamiento de honrar padre y madre. Como los padres y las madres tienen que honrar a los hijos, y los hijos tienen que honrar a los padres y a la madre, porque esto es un mandamiento recíproco, porque si los padres y la madre no honran a los hijos, van a engendrar hijos que a la larga no va a honrar a su padre y a su madre. Lo que muchas personas que tienen familia no se dan cuenta, que un niño que tienes en la casa es una cadena de familias que va a durar por años de años. Y lo que tú hagas con ese niño, eso es que ese niño va a hacer con el hijo que tenga y ese lo va a hacer con el otro. Y así como hay males que se producen en la familia por generaciones, también hay bienes que se traspasan por generaciones. O sea que el mandamiento de honrar padre y madre es un mandamiento muy importante, no menos importante que no matar. Recuérdense lo que dijimos, que ningún mandamiento es más importante que otro. Y dijimos que el que viola los mandamientos, ¿qué cosa? Los viola todos. En realidad, el verbo de no matar, el verbo hebreo de no matar, en el Éxodo 20:13, es en hebreo se pronuncia ratzach. Ratzach en hebreo, más que si fuéramos a traducirlo literalmente, más que no matar, quiere decir no asesinar. Es lo que dice el mandamiento. No dice, nosotros traducimos en español no matar, porque lo que vamos a ver ahora. Pero más que nada lo que quiere decir en su origen es no asesinar, sería lo más correcto. En el Antiguo Testamento, el verbo que es utilizado en casos de que una persona golpee intencionalmente a otro con una piedra, con un hierro, causando la muerte del individuo, se pronuncia de otro tipo, igual que cuando se mata en la guerra tiene otros tipos de palabra, pero el verbo ratzach, asesinar, está restringido en el origen del mandamiento al homicidio ilegal, cuando se asesina a una persona. Nunca se utiliza para la pena de muerte, para el acto de matar en una guerra, como le dije. Cuando se aplica pena de muerte, por ejemplo en el Levítico, cuando se condena a quien a muerte, el verbo hebreo se usa es mot, M-O-T. En el contexto de la guerra, cuando se matan en la guerra, el verbo hebreo es haraj. Por eso vemos que el verbo que se utiliza es no asesinar. Y ustedes pudieran decir, bueno, estamos bien, no hemos asesinado a nadie, eso espero yo, los que están aquí, aunque hayan tenido intenciones alguna vez, no han asesinado a nadie. Ustedes dirán, estamos bien, pero vamos a ver qué es lo que dice la iglesia, porque está bien el mandamiento que da el Señor en el monte Sinaí a Moisés. Pero recuerden que dijimos que los mandamientos que se le da a Israel se le dan muy simple por la razón de que Israel no tenía la gracia. No tenía la gracia santificante, no tenía el Espíritu Santo, no tenía la gracia, el Espíritu Santo, le era muy difícil entender las cosas espirituales, por eso el Señor le da mandamientos tan concretos. Pero nosotros estamos en un pacto nuevo y tendremos que entender el mandamiento de no matar en el pacto nuevo, que la antigua ley era el pacto de la ley y este pacto nuevo es el pacto de ¿qué? ¿Se recuerdan? De la gracia. Solamente lo dijeron por aquí, el resto me está mirando como si nunca en la vida yo hubiera dado esa palabra, lo cual me da deseos de violar el quinto mandamiento. Pero bueno, yo le pido siempre cuando oro aquí al Señor que me dé paciencia y que cargue estas frustraciones por mis pecados. Estamos en una alianza nueva. Y uno pudiera decir, bueno, la antigua alianza se acabó y con la alianza se acabaron las leyes, se acabaron los mandamientos, se acabaron los libros, se acabó el culto. Y tienes razón, se acabó todo esto. De hecho, los mandamientos se cumplieron cuando Cristo dijo, todo se ha cumplido. Pero podemos pensar una cosa, ¿Dios cambia de idea? Por lo menos eso se lo saben, Dios no cambia de idea. Entonces lo que a Dios les disgustaba en el Antiguo Testamento, evidentemente le sigue disgustando en el Nuevo Testamento. Lo que ahora lo vemos de una forma diferente, porque nosotros tenemos algo que los judíos no tenían. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que los judíos no tenían? La gracia santificante, el don del Espíritu Santo. Por eso el Sermón del Monte es tan importante. En el Sermón del Monte, por ejemplo, en el Sermón del Monte Cristo menciona y dice muy claramente que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. O sea, nuestra justicia, tenemos que entender las cosas como Dios las da y como son, mucho mejor de lo que lo entendieron los fariseos, precisamente por lo que acabamos de decir, porque tenemos más herramientas, más, sobre todo la gracia santificante, que nos ayuda a entender esto que ellos no pudieron
no pudieron entender. Por eso en el Sermón del Monte Jesús va a poner los mandamientos desde una perspectiva en el pacto de la gracia. Fíjate que los dos están dichos en un monte. Los primeros mandamientos en el monte Sinaí, los segundos mandamientos en el monte de las bienaventuranzas. Hay una tremenda semejanza. Y en este contexto del Sermón del Monte, en San Mateo, Jesús va a decirnos algo más, que no basta con no matar. Eso es muy interesante lo que nos dice Jesús. Si ustedes van al Evangelio, y es muy importante, porque esto es lo que nos da la introducción a cómo tenemos que entender, y como el Catecismo de la Iglesia presenta este mandamiento de no matar. Si van al Evangelio de San Mateo, capítulos 5 y 6, que es el Sermón del Monte, que todo el mundo debía leer varias veces al mes, el sermón del Monte. Jesús en el capítulo 5, versículo 21, San Mateo 5, 21, dice Jesús, vamos a ver el 20, que es este versículo que les dije, porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Palabras que nos suenan muy lindas, pero que de linda no tienen nada porque son muy duras. Nuestra justicia, nuestro sentido de ver el bien en el mundo, tiene que ser mayor ¿de quién? De los escribas y fariseos. Dice en el versículo 21, han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo le digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil o renegado será reo ante el Sanedrín. Perdón, el que lo llame imbécil será reo ante el Sanedrín. Y el que le llame renegado será reo ante la gehenna del fuego. Mira cómo Jesús pone el contexto de no matar más allá de lo que todo el mundo dice. Cuando alguien te quiere decir que eres muy bueno, y generalmente cuando la gente dice eso, son la gente que no son buenas. ¿Qué es lo que le dicen? Yo soy buenísimo, yo no he matado a nadie. Cuando una persona le diga eso, cojan su cartera, las propiedades que tengan y pónganse lo más lejos que puedan de esa persona, porque esos son los más sinvergüenza de todo. Porque lo peor, y lo ha dicho varias veces el Santo Padre, lo peor no tanto es el pecado, más lo peor que el pecado es perder la conciencia de pecado. Y es lo que ha sucedido en esta sociedad. En esta sociedad se ha perdido la conciencia de pecado. Entonces decían, ay, si yo no soy tan malo, si yo no he matado a nadie. Y mira lo que dice Jesús. Todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Y todo aquel que le llame renegado es reo del fuego del infierno. Tú sabes que yo muchas veces le digo a los protestantes cuando nos llaman idólatras, ustedes no han leído San Mateo 5:21 parece, porque dice que el que llame renegado a un hermano es reo del fuego del infierno. Esto nos lo plantea el Señor en esta alianza nueva, que es como tenemos que ver, como le decía ahorita, en este mundo que ha perdido la conciencia de pecado. Cuando hablo de esto siempre, ustedes han oído montones de veces en cuentos, a mí nunca se me olvida de Father Paul, uno de los monjes del monasterio, uno de los grandes predicadores que yo he oído y uno de los mejores confesores que he visto en mi vida. El pobre que se cayó, se dio un golpe en la cabeza y perdió la memoria. Y el que lo ve en el monasterio ahora no tiene idea de la clase de hombre y predicador que fue. Father Paul, cuando aquel problema del presidente Clinton y Mónica Lewinsky y todo aquello, Father Paul dio un sermón tremendo. Y Father Paul decía, el gran problema del presidente no es lo que hizo, es que no se da cuenta y quiere convencernos de que lo que hizo no está mal. Y eso a todos niveles nos pasa a muchísima gente, a nosotros mismos, que tratamos de convencernos. No, pero es que a mí me dijeron, a mí me empujaron, yo no, buscando excusas. Por eso en la misa, cuando comenzamos la misa, decimos, por mi culpa, por mi grandísima culpa. No fue porque fulanita me lo dijo, no fue porque fulanito me embulló, no fue porque no, fue por mi culpa. ¿Pero qué es lo que te dice el mundo? No es por tu culpa, sí, total, eso le pasa a cualquiera. Y este mandamiento de no matar, Jesús lo pone dentro del contexto. En Éxodo siempre se enseñó
no matarás. Los escribas y fariseos lo enfatizaban muchas veces de forma, como todos los mandamientos, los fariseos, los escribas, todos lo mantenían de forma externa. No profundizaban lo que decía el mandamiento. Decían, no matar, ¡pum!, yo no mato. La doctrina de los escribas y fariseos y la de los discípulos, que es la única que los discípulos de Jesús habían oído hasta este momento, no le inculcaba conceptos nuevos que presenta Jesús en el Evangelio, como ser pobre de espíritu, como ser manso, como tener hambre y ser misericordioso, tener limpio el corazón. Por eso ellos veían en el quinto mandamiento solamente la prohibición de no matar, sin contar la prohibición de matar, porque lo que el Señor pone no matar es la consecuencia, pero antes de matar hay una serie de procesos. Nadie coge, ahora viene, pum, a no ser que esté loco, ¿no? Cuando una persona casi siempre mata es porque primero se ha dejado llevar de la ira, o no tiene control de sí mismo. O sea, llegar a no matar conlleva primero una acción interna, y esa acción interna es la que tenemos que trabajar en la gracia para no llegar a este acto extremo. Si ustedes se dan cuenta, muchísimas veces todas esas personas que matan a otra persona por un parqueo, que matan a una persona por una tontería, cuando pasa un poco, 1 hora o 2 horas, ¿qué les pasa? Tan loco, como yo hice eso, pero ya no hay arreglo. Nadie los enseñó a tener, que es un don, dominio propio, que es un don del Espíritu Santo, dominio de sí mismo. Nadie lo enseñó a trabajar el Espíritu, ¿sobre qué? Sobre la carne. Y mira que hemos dado retiros sobre cómo, y esas las que hemos hablado de las prácticas ascéticas. El matar es condenable definitivamente, dice la Biblia, y que mate será. Y es un acto, uno de los actos más terribles, porque cuando uno mata, está ocupando el lugar de Dios, que es el Dios de la vida. O sea, Dios es el que da la vida. Cuando tú matas, está haciendo todo lo opuesto de Dios. Por eso vemos que el primer pecado de la creación, después de la desobediencia, ¿cuál fue? Matar. Caín mata. A ver, es el primer pecado, primero desobediencia y enseguida la desobediencia engendra ¿qué cosa? La muerte. Y vemos como el primer nacido, que debía ser un hecho de alegría para los creados, se convierte en un lugar, en un acto que desafía a Dios. El juicio, en el texto, en toda la Escritura, que sobre todo, cuando dice juicio, los judíos quiere decir que tú ante Dios presenta lo que tú tienes y se tira contra la piedad y la misericordia de Dios. Por eso vemos a Jesús que en el Sermón del Monte habla con una autoridad que nunca nadie había hablado. Moisés nunca dijo, yo les digo. Los profetas, ¿qué decían Moisés los profetas? Dice el Señor. Vemos que Cristo no dice el Señor, Cristo le dice, a ustedes se les dijo, pero yo les digo. Cristo hablaba con autoridad. Por eso dice el Evangelio que cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas, y hasta el día de hoy siguen los judíos, nunca daban la enseñanza original. Los escribas muchas veces daban la interpretación de las escuelas bíblicas, como de Gamaliel, como diferentes. Hoy en día, y lo hablamos una vez, el judaísmo que hay en este momento no es el judaísmo mesiánico, el judaísmo mosaico, no hay el judaísmo mosaico. El judaísmo que hay en este momento es judaísmo talmúdico, porque ya los judíos no se rigen por la ley de Moisés, ellos para casi todos se rigen por el Talmud, que es una interpretación babilónica, en el destierro babilónico de la Escritura. Pero hemos visto cómo se ha ido también corrompiendo ya desde la época de Jesús el mismo estudio de la ley mosaica. Y citaban a Moisés solamente cuando les convenía citar a Moisés. Casi siempre citaban al rabí Hillel o al rabí Shammai. Y actualmente, como les dije, casi todo es Talmud. Pero Jesús habla con su autoridad, pero yo les digo. Sé que Jesús nos está dando algo que verdaderamente viene del corazón de Dios. Yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es homicida no solamente el que mata, ya vemos que hay un homicida. ¿Quién también es homicida? El que se enoja contra su hermano. Y nosotros somos tan homicidas que lo decimos, para mí, ¿qué cosa? Por ahí lo dijeron, cuando nos ponen bravos decimos qué cosa, para mí, se murió. Lo mataste en tu espíritu. Eres homicida. Tenemos que tener cuidado con las cosas que... A mí me decía una hermana
me decía una hermana hoy, que estaba leyendo el catecismo, que estaba apesadumbrada de ver todas las cosas que había de buenas que había dejado de hacer. Y hermana, no te aflijas, que eso no pasa a todo el mundo. Cuando hay ignorancia, no hay pecado. Para que haya pecado tiene que haber conocimiento. Pero lo de atrás, desafortunadamente, la iglesia nos lo enseñó, no tuve tiempo, asumió que lo sabíamos, había ignorancia. Pero de ahora en adelante, ¿qué es lo que hay? Conocimiento. Así que tenemos que tener cuidado de ahora en adelante cuando decimos, para mí, está muerto. Tenemos que tener cuidado cuando decimos eso, porque te conviertes en ¿qué? En homicida. Cuando Dios dio el quinto mandamiento, no matarás, no quería decir que el pueblo podía tener malicia en sus corazones y odiarse unos a otros con tal de que no mataran. Eso iba un poquito más allá. El matar va causado, dijimos, por el enojo, el odio, el lenguaje abusivo, el deseo de tomar venganza. Cuando dice no matar, lo que está diciendo el Señor, que no te deje llevar por todas esas cosas y llegar al punto más grande que es tomarte tú el lugar mismo de Dios. Y lo dijimos cuando estudiamos Génesis, que es el don más grande que le dio Dios al hombre, engendrar vida. El don más grande que le dio Dios al hombre es engendrar vida. Cuando tú matas, tú estás haciendo todo lo contrario que lo que Dios hace. Por eso esta cultura la llamó Juan Pablo II, ¿cultura de qué? La cultura de la muerte. Hoy en día casi todo lo que el mundo hace conlleva a la muerte. Jesús profundiza más allá de no matar, Jesús profundiza y explica el sentido profundo de este quinto mandamiento. Nos habla del corazón en la misma bienaventuranza, Mateo 5:8, cuando dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los limpios de corazón. Para llegar al mandamiento de no matar, ¿tú sabes por dónde se comienza? Por un corazón sucio. Por un corazón lleno de ira, por un corazón incontrolable, por un corazón, cuando decimos corazón decimos el centro de todos los sentimientos, ¿no? Dios no solo quiere solamente la limpieza externa, Dios ante la limpieza externa lo primero que pide es la limpieza interna. Fíjate que los judíos estaban obsesionados ¿con qué? Con la limpieza externa, lava, pero por dentro lleno de rencores, de ira uno contra los otros, a este le mato, a aquel lo mando para aquí, a aquel le hago aquello. Por eso Jesús dice, este pueblo, Jesús, yo me imagino, a veces que leemos el Evangelio, lo leemos así como, pero yo me imagino que Jesús estaría extremadamente disgustado cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero no con el corazón. A veces, como yo siempre digo a los hermanos, como el Evangelio no tiene tono, nosotros pensamos que Jesús siempre dijo, este pueblo me honra con los labios, no con el corazón, este pueblo. No, Jesús tiene que haber dicho un tremendo sentimiento, decir, cuando vio esa realidad, tanta limpieza por fuera, y por dentro, ¿qué? Podredumbre. Algunos matan, mientras que otros quieren matar. Nosotros condenamos a las personas que están presas porque mataron, pero muchas veces nos damos cuenta que eso mataron, pero nosotros muchas veces hemos tenido intenciones de ¿qué? De matar. O no solo que matar, lo que se muera. Por eso Jesús, y esto es una cosa muy interesante, Jesús no condena el enojo santo. Hay una cosa que es el enojo y una cosa es la ira. Son dos cosas totalmente diferentes. Muchas veces lo que hay que controlar es la ira. San Pablo lo dice, enójense, pero sin pecar. Lo dice San Pablo. Y San Pablo siempre dice que tu enojo, que el sol no caiga sobre tu enojo. Es normal que ante una situación de injusticia, ante una situación cualquiera, uno se enoje, y muchas veces es bueno enojarse, porque si uno no se enoja, está muerto. Pero lo que el Señor nos llama es que este enojo no te lleve a la ira, Por ejemplo, Moisés se puso muy bravo y rompió vamos a ver después, rompió las tablas. Y tenía razón. ¿Por qué Moisés se puso bravo? Porque era más genioso. Porque cuando bajó lleno de alegría, ¿qué encontró Israel? Adorando un ídolo. Eso es un santo enojo. Pero Moisés se enfufurruñó y dijo, que los parte un rayo y yo no quiero saber más de ellos. ¿No? ¿Qué estaba haciendo Moisés un poco rato? Intercediendo. Señor, no los desaparezcas de la tierra. Estaba intercediendo. Eso es lo que dice San Pablo. Cuando estaba leyendo un punto que saqué que dice, el enojo sano busca solamente el bien de otros.
Mira qué interesante. Dice que el enojo sano, ¿qué es lo que busca? El bien de otro. Moisés se enojó porque quería el bien de Israel. Ustedes se pueden enojar porque quieren el bien del esposo, de la esposa, de un hijo, de la iglesia, pero del enojo, que lo hace ¿por qué? Porque quieres de la otra persona, ¿qué cosa? Un bien. Pero cuidado cuando ese enojo ya no solamente pasa porque quieres un bien, sino pasa porque tú quieres imponer tu voluntad que está errada. Y porque los demás no hacen lo que tú crees que debe ser el bien. Porque esa es otra tentación que tenemos. Tú crees lo que es el bien y quieres que el otro haga un bien que tú crees que es bien, pero verdaderamente no es. No es bien. Si a ti te gusta el queso, ¿por qué tú tienes que asumir que a otra persona le encanta el queso? Yo conozco una persona que odia el queso. Y el esposo le llevaba siempre una pizzería. Parece que era por venganza. Pero a él le gustaba el queso. Pero tú tienes que asumir que si a la otra persona no le gusta el queso, todo el mundo no tiene. Ustedes entienden lo que le quiero decir. Tú no puedes poner un parámetro tuyo y para cómo que eso te lleve a la ira o te lleve al enojo. Dice Efesios 4:26. Enójense, pero no pequen, que no se ponga el sol sobre tu enojo o le dé lugar al diablo. San Pablo nos puso ese ejemplo. O sea, que quiere decir, solo quiere decir eso, que no acumules enojo sobre enojo y sobre enojo, porque eso es lo que hace un día que explote y termines matando. Y ¿qué es lo que dice el Señor? Lo que dice el Señor de San Pablo, como así le dijo, cada día le basta Josafán, dice, a cada día tiene su enojo. Te enojas hoy, pero ahí quedó. No vayas guardando ese enojo sobre otro enojo y sobre otro enojo y sobre otro enojo, que lo que te hace es acabar fíjate, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni den lugar al diablo. Porque en ese guardar y guardar es donde el diablo hace la zafra. Y cada vez tú vas poniendo peor. El enojo tiene que ser controlado y de poca duración. Si el enojo no acaba pronto, se termina en malicia. Ahí empieza uno y mira lo que me hizo, y mira de ahora, y ojalá pues yo voy a hacer esto, y al otro día te levantas todavía más bravo que el día anterior. Y si lo veo, tú vas a ver, y cuando veo una cosa que no tiene que ver con eso, ya tú lo ves como si tuviera que ver con lo mismo. Cualquier enojo de larga duración es peligroso y puede y debe servir el buen enojo para algo sano. El enojo que no es controlado es pecado. Y es parte de eso muchas veces lo que uno no sabe. El enojo, yo quisiera ver quién se confiesa. Padre, estoy enojado y no he tenido control sobre mi enojo. El enojo es una actitud carnal, una actitud de odio. Muchas veces se expresa ¿en qué? En un lenguaje abusivo, en palabras insultantes, en palabras de desprecio. Todo eso es parte del enojo que se va guardando. Y ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver con no matar? Sí tiene que ver con no matar. Porque con la lengua se mata más gente que con pistola. Por eso dice Santiago que el órgano más sucio del cuerpo es la lengua. Yo pensaba el otro día, palabra que decimos que es como el internet. Ustedes a veces nos han mandado un email y se dan cuenta que está equivocado cuando aprietan el send y dice, ¡ay! ¿Pero qué pasó? ¿Hay forma de arreglarlo? ¿Hay forma de retornarlo? Se fue. Hermano, si pasa con las palabras que decimos. Hay palabras que decimos que no se pueden arreglar ni pueden retornar. Un cura amigo mío hace años ponía ejemplo de quitarse las plumas a una gallina, que después tú no se las puedes volver a poner. Estamos más civilizados, ya no le quitamos pluma a la gallina, ahora es con un... A mí a veces que se me ha ido un email con otro email abajo, cosas de trabajo o no, que yo no puedo pasar. Y se me ve, cuando veo que se me va, me aterrorizo, pero ya. Pues tengan cuidado, que así son muchas palabras que decimos. Y con una palabra más dicha, se han acabado matrimonios. Con una palabra más dicha, se han destruido familias. Con una palabra más dicha, se han destruido la vida de hijos. Con una palabra más dicha, se han acabado grupos de oración. Ustedes no saben el daño que se hace, se mata. Eso es matar, apagar el espíritu de vida en otra persona. ¿Cuántos padres han acabado con los hijos con una palabra que le dijeron un día? Ustedes piensan que es una cosa, ese muchacho jamás en la vida se olvidó de esa y lo marcó para toda la vida. Algo que dijimos en un momento de ira. Mataste a un hijo tuyo, eso es como un aborto. Hermano, hay que controlar la lengua.
Matar no es solamente apretar el gatillo de una pistola. Palabras insultantes, como dice, tenemos que tener mucho cuidado, lo que dice Jesús, que no llamar imbécil, estúpido a su hermano. La palabra original que usa en Mateo 5:22 es raca, el que llama es raca, y es una palabra de supremo menosprecio para el judío, decir una persona vacía que no tenía nada de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que nosotros decimos, y verdaderamente a mí me sorprendo, porque muchas veces nosotros, y sobre todo en la gente creyente, yo veo que no tienen control de lo que dicen. Todos los días, antes de empezar, que yo me arrodillo ahí, ustedes que me acuerdan por mí, tú sabes que le digo al Señor, todos los días, Señor, amarra mi lengua para que no diga una palabra que pueda herir a alguien. Porque a veces que uno en la emoción esta de estar hablando se le va alguna palabra que puede herir a alguien. Y yo siempre le digo, Señor, amarra mi lengua, que no salga de mi boca una palabra que pueda hacer daño. Que todo lo que digo, aunque sea fuerte, sean cosas que construyan, no que destruya. Eso es mucho de lo que nos dice este mandamiento de no matar. Deberes que contiene el quinto mandamiento, deberes fundamentales que contienen, que lo dice el Catecismo de la Iglesia: respetar la vida desde el inicio de la concepción hasta la hora de la muerte. Eso es, la vida es de Dios y nadie puede quitar la vida. Y la vida no nace cuando el niño viene al mundo. La vida nace desde que el óvulo se une con el espermatozoide. Ahí hay vida, porque tú y yo en un momento fuimos un óvulo que se unió a un espermatozoide. Y dicen, esto no es nada, se quita y se raspa y se bota. Si cuando tú eras un óvulo, un espermatozoide, te raspan y te botas, ¿qué hubieran botado? Lo que eres tú hoy, un ser humano. Por eso la Iglesia promueve el respeto de la vida, está en el quinto mandamiento, desde la concepción hasta la hora de la muerte. Por eso la Iglesia no apoya ni el aborto ni la eutanasia. Y cuidado con muchas formas de apoyar el aborto. Todo el que vota por un político que aprueba o promueve el aborto es responsable de la sangre de todos los niños que se aborten. Yo cuando voy a votar por un político, yo lo primero que veo es qué posición tiene respecto a la familia y respecto a la vida. Porque decíamos, no, lo más importante es la economía y el estómago. Digo, por pensar como el estómago se hundió el Imperio Romano. La economía se mejora, la vida cuando se mata no se arregla. Y cada vida que hermano, y los problemas que tiene este país no lo busquen en otro lugar. Los problemas que tiene este país comenzaron después que se hizo oficial el aborto. Y lo dice el Éxodo, Dios bendice a la nación donde no mata el niño en el vientre de la madre. Y una vez el padre Francesco lo explicaba en uno de los retiros, que cuando hay ese crimen más abominable que es el matar a un niño, cuando se mata a niños, dice que todos los espíritus demoníacos están alrededor del lugar de esa nación donde se hacen. Hermano, y aquí se han matado más niños que todos los muertos juntos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, de Vietnam y de Corea. ¿Tú sabes cuántos médicos que podían haber inventado la cura del cáncer o del SIDA habrán muerto? ¿Cuántos obispos, cuántos papas habrán sido abortados? Es un crimen gigantesco que tiene el país y por eso que estamos sufriendo las cosas que estamos sufriendo, porque la muerte solamente engendra muerte. Los cristianos, los católicos específicamente, que somos los que tenemos más la conciencia esta de respetar la vida, tenemos que estar muy al tanto en todo esto de apoyo a que se termine el aborto, y no solo el aborto, porque empezamos por el aborto y ahora vamos por la eutanasia. Nadie tiene derecho a terminar la vida. Dios es el que la da, Dios es el que la quita. Y no solo tenemos que estar en contra del aborto, tenemos que promover la vida. Tenemos que ser promotores de la vida. Este mandamiento de no matar también está relacionado con el cuerpo y con el alma. No matar el cuerpo. Hay personas que dicen, bueno, yo no me suicido, pero a lo mejor estás fumando como una chimenea y estás buscándote cáncer para los pulmones. Eso es una forma de matarte. Aunque ustedes lo crean, comer cosas que tú sabes que te pueden hacer daño. Todo lo que, no solo matar a una persona, es no atentar contra tu propio
cuerpo. Hay personas que dicen, bueno, fumar no es pecado porque no está en la Biblia. Claro que no está en la Biblia porque ningún judío fumaba, porque eso no estaba inventado. Pero tenemos que ver, aunque no esté en la Biblia, el sentido común, ¿qué efecto hace eso en mi cuerpo? Tenemos que cuidar el cuerpo, tenemos que nutrir el cuerpo, tenemos que velar por el bien corporal. Y no solo también el cuidado del cuerpo, tenemos también en no matar, entra el cuidado del alma. Tenemos que desarrollar el alma, tenemos que alimentar el alma con la gracia, con los sacramentos, con la oración. Tenemos que defender el alma de las tentaciones, de todas las porquerías que nos mandan por ahí. Hermano, ¿cuántas personas están vivas porque están caminando pero están muertos? Porque se les murió el alma. Porque de tanta porquería que ven en la televisión, en el internet, terminan muertos. Yo leí una vez un libro tremendo lo que decía, que dice que los peldaños de la degradación se bajan de 2 en 2. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Cuando uno baja una escalera, ¿cómo la baja? Rápido, pero para subirla, dice, la degradación se baja ¿cómo? De 2 en 2, brincando. Pero qué trabajo da después subir un escalón. Pecados, en este mandamiento de no matar, pecados contra uno mismo. ¿Como cuál? Como la droga. La droga va en este mandamiento de no matar. El que reparte droga está violando el 5º mandamiento porque está provocando la muerte de otras personas, y el que la consume exactamente igual, porque está provocando su propia. La droga esclaviza, arruina la salud, el metabolismo, lleva a la delincuencia, acaba la familia y muchas veces llega al verdadero asesinato. La bebida alcohólica. ¿Cuántas personas se mueren? Hoy en Estados Unidos se mueren más personas por accidente provocado por el alcohol que por cáncer. Una persona que embriagada maneja irresponsablemente y choca y mata a una persona, eso es asesinato. Lo que preguntaba el hermano, la hermana, el suicidio. El suicidio es una de los insultos más graves que se le puede hacer a Dios. El suicidio es el insulto del insulto a Dios. Porque Dios es el Dios que da, ¿qué cosa? La vida. ¿Y qué te dice a Dios? La vida que tú me diste, no la quiero y la voy a terminar. Trágate lo que tú me... Hermano, el suicidio es algo muy serio. El suicidio es el insulto de los insultos. Como yo le decía una vez a un muchacho que me escribió a EWTN que se quería suicidar, y de la gritada que le pegué terminó no suicidándose. Yo le dije, el suicidio es el escape de los cobardes. Soluciono el problema yo y no me importa el problema que dejo detrás. Y yo le decía, cuidado, si tú crees que solucionas el problema, porque si tú se suicida, ahí comienzan tus problemas. Porque el problema más grave que tú tengas hoy, mañana se puede suicidar. El infierno, mañana se puede arreglar. El infierno no se termina nunca. Así que el que cree que tiene problemas y piensa en el suicidio, se está metiendo en el problema de los problemas. Detrás de cada suicidio hay un tremendo egoísmo. Un tremendo egoísmo. Yo, y no me importan los demás. Ahora, es la gran pregunta que se hace todo el mundo. ¿Todos los suicidas se van al infierno? No, ni digan que no, que ustedes no son Dios, ni digan que sí. La iglesia dice, no sabemos. Ni tú lo sabes, ni yo lo sé. No sabemos. La iglesia no sabe si un suicida va al infierno. Porque Dios ve cosas que nosotros no vemos. Por ejemplo, la locura, si tú pierdes el juicio y no tienes control de ti mismo, eso es un atenuante, porque la persona no lo está haciendo porque lo quiere hacer, sino lo está haciendo porque no tiene conciencia de lo que va a hacer. La locura es un atenuante de estos casos. Otro caso que también sabemos, nadie sabe qué pasa en la mente de un suicida. En un segundo, una persona que puede decir misericordia y ser salvo. Nadie sabe si en el momento que va a apretar la pistola o se tira de un puente y dice, ¡ay, Señor, misericordia!, irá al purgatorio. Pero o sea, no sabemos qué pasa entre el corazón del que se suicida, que tiene consecuencias, por supuesto tiene consecuencias, el purgatorio será. Pero nadie puede decir ni que se condena, ni que no se condena. La iglesia dice como los niños abortados. Los niños abortados, que antiguamente se decía que se iban al limbo. ¿Ustedes se acuerdan? No es que la iglesia quitó el limbo nunca ha existido. El limbo era un concepto teológico. ¿Qué cosa es estar en el limbo? Estar en el margen, no sé ni una cosa. Cuando le preguntaban
a la iglesia, ¿dónde están los niños que mueren sin bautizar? La iglesia decía, hay un limbo. No sabemos dónde está, no está ni en un lado, porque no son salvos, pero no son condenados. ¿Qué cosa dijo la iglesia? La iglesia dijo, los niños que se abortan y que nacen sin el bautismo, no sabemos dónde están, pero confiamos que Dios, que es infinitamente misericordioso y ama a los niños, va a buscar una forma para darle la salvación. Solamente podemos orar por ellos. La eutanasia, por supuesto, ya lo dijimos, la eutanasia es también una forma de ir contra el quinto mandamiento. El asesinato, la mutilación, el aborto procurado, todo eso es ir contra el quinto mandamiento. Falta contra la dignidad de las personas, eso es ir contra el quinto mandamiento. Los daños que se producen a los derechos fundamentales del hombre. Quien le niegue un derecho fundamental de un hombre va contra el quinto mandamiento, porque de cierta forma lo está mutilando, está mutilando la vida de esa persona. Ahora bien, referente a lo que dice la iglesia sobre no matar. La iglesia dice que tú puedes matar en legítima defensa. Si entran en tu casa con una pistola y te van a matar, tú tienes el poder de poder matar a esa persona, porque a ti te quieren quitar la vida y tú tienes derecho a la legítima defensa. Tú puedes defender tu vida, y eso lo dice la iglesia cuando hay una agresión violenta en una persona. También la iglesia está totalmente en contra de la pena de muerte, pero la iglesia dice, oigan esto bien, la iglesia está en contra total de la pena de muerte, pero la iglesia dice que hay casos extremos donde el Estado tiene la potestad de eliminar a una persona que puede causar la muerte de muchas personas en la sociedad. En casos extremos, si hay un asesino peligroso, que puede ser que si se sale siga matando a otras personas, porque es vida contra vida, aunque la iglesia por principio esté en contra de la pena de muerte, pero no, igual que la guerra justa, la iglesia dice que se debe evitar absolutamente, la guerra se debe agotar todos los medios para lograr la paz, pero cuando no hay ninguna posibilidad de parar la destrucción de otra persona, la guerra es totalmente lícita. Le pongo un ejemplo. Si le hubieran hecho la guerra a Hitler muchos años antes los americanos, ¿cuánta gente no se hubieran muerto? ¿Cuántos millones no se hubieran muerto en Europa con una guerra a tiempo? ¿Ustedes entienden lo que les quiero decir? Esa guerra es justa porque hubiera evitado qué cosa. Y si no la hacen en el momento que la hicieron, ¿cuánta gente más hubieran muerto en el mundo entero? Hay causas, pero tienen que ser, dice la iglesia bien claro en cuanto a la guerra, tiene que ser después que se ha agotado todos los recursos legales y los recursos normales para poder detener una agresión contra otras personas, contra otra comunidad, con otro grupo. El respeto también, y lo dijimos, a la dignidad de la persona, va en contra el quinto mandamiento. Todo lo que disminuye el secuestro va contra el quinto mandamiento, porque estás limitando la vida de una persona. El tomar rehenes, el terrorismo, todo tipo de tortura, todo eso, el profanar los cuerpos de los difuntos, todo eso va en contra del quinto mandamiento. Como hemos visto, no solamente el matar, sino la muerte espiritual, que muchas veces es más terrible que la muerte física. Porque como yo le decía, ¿cuánta gente conocemos por ahí que andan totalmente muertos? Lo bueno es que el Señor tiene remedio, para eso está la iglesia, para decirle a esas personas que están muertas por ahí, Dios es Dios de vida, Dios te puede restituir la vida. ¿Cuántas personas, muchos que están aquí en esta misma congregación, cuántas personas han llegado a este grupo y han llegado muertos? Que tú le miras a los ojos y han estado totalmente muertos. Y tú lo ves como a poco tiempo, y esa persona que estaba, es como los huesos secos, tomaron vida, porque el Espíritu Santo es el Señor de la vida. Por eso el suicidio es un recurso de cobarde, porque mientras hay vida, tú no sabes mañana qué es lo que puede. Hoy puede estar en el momento más triste de tu vida,
A mí nunca se me olvidó una película que yo vi en el año de La Corneta, era blanco y negro, imagínate tú. Si eres cuando el cine de mi pueblo tenía extractores en vez de aire acondicionado. O sea que en vez de echar aire lo sacaba. Yo no sé, nunca entendí cómo. Y el que ponía las películas, un muchacho se llamaba Carlito Bolepelo. No sé por qué al pobre hombre le decían Bolepelo. Y él andaba tan perdido que ponía el rollo del fin primero, y después ponía el rollo principio, y la gente decía, pero ese no lo mataron ahorita, casi caminando. Y nadie entendía las películas que ponía Carlito Bolepelo, aquello era un dilema. Pero una vez pusieron una película que este señor tenía un propósito en la vida. Y el propósito de la vida era hacer un ferrocarril en México que cubría una parte de México con la otra. Y en ese propósito, en el empeño de hacer el ferrocarril, se murió el único hijo que tenía. Se murió el hijo, se murió la esperanza que tenía, ¿y qué cosa le quedó? El terminar el ferrocarril. Pero cuando terminó el ferrocarril, ya no tenía ningún propósito, y sacó una pistola y se fue a matar. Pero cuando se fue a matar, lo alaron por aquí. Y cuando miró, era un niñito así sin zapatos, sucio. Y él se dio cuenta que la vida siempre había algo por qué seguir viviendo, que nunca se acaba la esperanza en la vida. Y eso es lo que es el Evangelio, el niñito ese que te habla. Siempre en la vida hay una esperanza. Y en estos 3 minutos que quedan, en el quinto mandamiento, que está en el punto 22:58 en adelante, la iglesia va a hablar de esto que le ha hablado ahora, el homicidio voluntario, donde habla de los traficantes de droga, todas estas cosas que también es parte de los homicidios voluntarios, el aborto, que es el mal que corroe a esta sociedad. Y el aborto lleva muchas cosas, solamente que no solamente es el matar al niño, es el crear embriones para después destruirlo. Hoy en día quieren crear embriones humanos para sacar como piezas de repuesto y después destruirlo. Eso también se ha descubierto, que se pueden sacar células madres del condón umbilical, de la espina dorsal, pero en Estados Unidos todo eso no lo quieren hacer. Ellos quieren hacer embriones para congelarlo y después botarlo. Y eso fue lo primero que nuestro querido presidente hizo, firmar la ley para que se hagan embriones como piezas de repuesto y después se desechen. Eso es una falta de respeto a la dignidad humana. Voy a crear una vida, sacarle 2 células y después qué hacer con el resto. Ustedes saben el grado de degradación que se ha echado, que toda esa gente, a los niños abortados los ponen en la bolsa de la basura. Ese es el poco respeto al valor de la vida que estamos llegando nosotros en esta sociedad. La eutanasia, el escándalo, el respeto al alma del prójimo, habla la iglesia también, la dignidad de la persona, como cuando se da escándalo. Estos últimos escándalos que hemos tenido en la iglesia, yo no quiero estar en los zapatos de esas personas. Pues cuando un sacerdote da un escándalo, ha matado el espíritu de muchas personas en su congregación, sin hablar del espíritu de los no creyentes. El escándalo es una forma de matar. El respeto a la integridad corporal del cuerpo, la defensa de la paz. Léanse en el catecismo el quinto mandamiento de no matar. El mandamiento de la semana que viene, yo sé que muchos de ustedes van a estar muy interesados porque es el 6º mandamiento. Mucha gente, sacerdote, me han dicho, mucha gente solamente confiesa casos relacionados con el 6º mandamiento, como si todos los pecados del mundo tuvieran que ver con el sexo. Cuando vemos que hay 9 pecados más que son tan graves como ese. Pero ¿cuántas personas, verdad, piénselo, cuántas veces uno ha confesado pecados del 5º mandamiento? ¿Qué es lo que hemos dicho? Yo no he matado a nadie. ¿Alguno ha pensado, de verdad, con lo que yo dije en el trabajo ayer, de verdad con lo que yo dije ayer en mi casa, yo no habré matado el espíritu de alguien? Tenemos que hacer un buen examen de conciencia para confesar. Solamente los pecados no se resumen a un mandamiento. Son 10 mandamientos. Así que vamos a ver qué es lo que nos habla el mandamiento de no cometer acciones impuras, que la iglesia también lo explica en el catecismo. Si ustedes tuvieran el catecismo, hermano, todo esto que estoy diciendo está súper ampliado aquí en este libro, que lo pueden encontrar, inclusive lo pueden encontrar online. Si ustedes ponen catecismo de la iglesia, online les sale, y lo tenemos en nuestro web de Siloé, tenemos el catecismo de la iglesia.